Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes y de 14 a 16 aquí en la M530, somos radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente, antes de comenzar cada programa, proponerles el uso compartido de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa y después procedemos a hacerlo, como alguien podría imaginar un mundo mejor para después avanzar en su concreción. Y como seguimos aquella delgada línea roja trazada en el tiempo por Eve Bonafini respecto a que la radio es algo que nos funciona en los teatros de la mente, cuando elaboramos un poco el concepto, bueno, creemos que es conveniente alertarles. Este es un programa que tal vez necesita de sus imaginaciones. Saben que el cerebro hace un trabajo que por momentos parece autónomo al desarchivar aquellos asuntos que tiene en algún lugar guardados cuando un estímulo concreto así se lo sugiere. Entonces una foto puede convertirse en una imagen o puede convertirse en una voz que suena a través del tiempo, y si eso se logra, no es pura voluntad, no hay que decirle al cerebro imaginar, hay que poner el cerebro a imaginar, que es otra cosa. Así como no le decimos a los pulmones respiren o al corazón latir, el cerebro sabe lo que va a hacer, pero hay que estar predispuestos a dejar volar la imaginación. Si eso acontece, si lo consiguiéramos juntos, tal vez un programa de radio, ahí nuestra expectativa, se convierta en una experiencia. Y en este mundo tantas veces bizarro, otras veces absurdos, la mayoría de las veces injusto, a lo mejor si acumulamos experiencias buenas, nos fortificamos para lo que ocurre, las batallas de lo presente y lo cotidiano. Así que si ustedes están de acuerdo, nosotros comenzamos la experiencia de hoy. Hubo un tiempo que tal vez comenzó en 1946 en que enseñarle a la sociedad a comer bien era una política de Estado. Qué lejos parece ese tiempo de este tiempo, cuando incluso jugadores de fútbol lo que hacen es preconizar, al menos en la Argentina, otros no están de acuerdo, el consumo de comida berreta, de lo que llaman fast food, la comida rápida, a cambio de unos buenos pesos en sus cuentas corrientes, como si un deportista famoso, además de las ganancias que seguramente tiene, no tuviera también una responsabilidad respecto a cómo alentar a su público, al público de masas, al patrón de la buena alimentación. Y eso ocurrió a partir del primer gobierno peronista, porque hubo una sensación, tal vez la influencia de Ramón J. Carrillo, el primer sanitarista argentina, sobre los planes de gobierno de Juan Domingo Perón, de que se puede dar buen trabajo a la gente, se le puede dar buenas condiciones de salud, pero si la gente no está bien alimentada, si la sociedad no aprende a comer bien en un país rico en alimentos, pero de bajo perfil en cuanto a las costumbres a la hora de la alimentación, el círculo no cierra. Para eso fue preciso la aparición de una figura pública muy interesante, tal vez la gran cocinera argentina, doña Petrona C. de Gandulfo. A los más jóvenes, a las generaciones sucesivas, habrá que explicarle lo famosa que fue, entre todas las mujeres famosas de la Argentina, la señora que se quedó con el apellido de su marido, el señor Gandulfo, Petrona C. de Gandulfo, escondiendo su propio apellido como si fuera una marca de la época. Fue tan popular que hasta se puede bailar con el cuarteto Leo a doña Petrona. En la Argentina, Petrona hubo una sola. Tal vez Perón hubo uno solo. Para ir adelantando, Petrona se hizo famosa como cocinera televisiva cuando empezó la televisión en 1951. Pero así como Quino empezó a desarrollar su historieta Mafalda para una publicidad, Petrona C. de Gandulfo cocinó primero en público como un intento de incentivar a la gente para que usara el gas. En la estancia La Chiquita, donde viviña Petrona, se encuentra toda lo que después sería gas del Estado,
era una empresa que necesitaba publicidad televisiva para que la gente gastara más gas, pagara por ese gas, y cocinar venía como anillo al dedo a esos planes. Pero después, aquel movimiento nacional y popular en sus albores imaginó que también hacía falta, Ramón Carrillo de por medio, planes de alimentación concretos y ejemplos concretos en la televisión. El medio, por ejemplo, de las crisis de relación con el campo y la producción de carne, en la Argentina tratar de reemplazar el uso exclusivo de carne y abusivo de carne por su combinación con otros productos. De esa lógica nace el famoso puré de papas. Decían que Perón era un habitué del puré de papa, porque si era una elección, él decía: yo quiero comer puré de papa. En los restaurantes peronistas, hablamos eso la semana pasada en el programa, el pastel de papas ocupa un lugar preferencial. ¿Las papas son peronistas? Bueno, las papas existían de mucho antes, ¿no? Pero vincular la salud pública, la educación, la cultura y la gastronomía en los años 40 era todo un asunto en las políticas del Estado. Era una innovación importante. Era entender antes de que otros entendieran lo que había que hacer. La historia de la gran cocinera argentina, nunca diría ella yo soy chef, era cocinera Petrona C. de Gandulfo en un informe del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora voy a pintarlas con un poquito de huevo batido. Estos larguitos son para preparar los panchos con salchichas Frankfurt. Quedan de lo más ricos con esa masa. Van a ver qué encantados van a estar los niños cuando les sirvan estos pancitos. Y estos chiquititos son para prepararles con jamón, abriéndolos por la mitad con jamón o queso. Con esta receta pueden hacer un montón de estos pancitos. ¿Ven? Los pancitos como salen. Hay que poner sobre una rejilla, Juanita. Estos son los pancitos para servirlos, cortaditos con jamón. ¿Ven las medias lunas, señoras, cómo salen? Y qué riquísima es esta masa, es riquísima. Les pido que ustedes la prueben y después me comuniquen el resultado. Que también a mí me gusta saber cómo les resultan las preparaciones que yo les estoy haciendo acá en la televisión. Y estamos hablando de Petrona C. de Gandulfo porque nació un día como hoy, un 29 de junio, es una efeméride de esta fecha, tuvo una vida intensa, vivió 93 años hasta 1992, había nacido el 29 de junio del año 1898. Era santiagueña, en realidad la C, Petrona C. de Gandulfo, ocultaba su apellido, que era Carrizo. Era de una familia con muchos hijos y una madre que le enseñó a cocinar primero un postre de hojaldre, como una forma de atraer la atención de los varones. Ella terminó casada, trabajaba de cocinera en una estancia con el administrador de la estancia, el señor Gandulfo. De alguna manera, para la historia de la cocina en Latinoamérica, aquello que ocurrió fue una revolución. Escuchen a Rebeca Pite, historiadora argentina, autora de La Mesa está servida, hablando sobre la historia de doña Petrona. Ella nació en Santiago del Estero y de una familia nada fuera del común, y tiene una aventura muy interesante con Taboada, en que trabaja en su estancia como estanciera, no como cocinera, porque ella antes de empezar con la compañía primitiva nunca quería ser cocinera. Ella asociaba la cocina con el servidumbre y con las mujeres pobres, básicamente. Pero después, cuando llega con Gandulfo, que en este momento Oscar Gandulfo no es su marido sino su novio, así que todavía queda en duda el futuro que va a tener. Y bueno, finalmente se casan y después ella empieza a trabajar para Primitiva. Y en ese momento realmente ella aprende a amar la cocina como una forma de mejorar su vida y seguir adelante, progresando, como ella hubiera dicho. Bueno, había 3 revistas muy importantes en su carrera. Primero El Hogar, que empezó a trabajar con Primitiva y a hacer las clases en vivo en los grandes salones de El Hogar. Después pasó a Caras y Carreras,
carretas en el año 36, creo que fue, y después en los años 40 empezó a trabajar con Paraty. Y como decías antes, su carrera creció junto con los medios masivos. La compañía primitiva de gas, para que se entienda bien todo, debía procurar que la gente abandonara la costumbre anterior de cocinar con cocinas a leñas o hornos de querosén. Era lo que había hasta entonces, para trasladarse a la novedad, a la cocina de gas. Es decir, Petrona no solo cocinaba, sino enseñaba a utilizar las cocinas, que eran una novedad en la vida cotidiana de las mayorías. De ahí vino que la fundación que estaba detrás de esta compañía editara un pequeño libro, se llamaba Doña Petrona, la cocina y el gas. Era un recetario. Vinieron primero los programas de radio, era difícil cocinar por radio, y después, con el inicio de la televisión 1951, la segunda parte de la historia. La historiadora que estamos compartiendo una parte de sus análisis es una historiadora de una universidad estadounidense, de Michigan, una experta en la cocina del mundo. Al principio, la comida de Petrona C. Gandulfo le parecía a mucha gente inalcanzable, era una cocina para gente con poder económico. Después, con el trabajo en televisión, eso cambió. Y el libro, las recetas de Doña Petrona C. Gandulfo, ¿en qué hogar argentino no hubo en su época uno de esos libros? Fue uno de los más vendidos de todos los tiempos. En algún momento, segundo entre los libros más vendidos y más distribuidos de todos los tiempos, detrás de la Biblia. A los muchachos. Sí, eso es muy importante en explicar el éxito que tenía, ¿no? Que mucha gente compró esta idea de la domesticidad, esta idea que la mujer debe, cuando puede, dedicarse enteramente a su casa, a su familia, a entretener a los demás, a ser buena anfitriona, todo eso. Pero yo también creo que aunque hay cambios muy importantes, y Doña Petrona siempre quería cambiarse junto con los tiempos, ella empieza en los años 60 en adelante en reconocer que capaz que sería mejor pasar menos tiempo en la cocina, porque las mujeres tienen otras cosas para hacer. Después hubo una secuela de grandes maestras de cocina en los medios de comunicación, Blanca Cota, Emi de Molina, estoy recordando algunas, Choli Berretiaga, Chichita de Arquiaga, todas las cuales se sentían descendientes de Petrona C. de Gandulfo. El libro de Doña Petrona, estamos compartiendo una de las 100 ediciones, incluía originalmente 1000 recetas. Está considerado el mayor hit de la producción de contenidos para libros de la historia del negocio del libro en la Argentina. Se sabe que la Biblia no compite con los libros argentinos al respecto. Un informe de la revista Puaj, la relación de Petrona C. Gandulfo, estamos celebrando el día de su nacimiento hoy con ustedes, la comida, las papas y el peronismo. Consumada la papa como comida, en Argentina no se sabía utilizar muy bien su calidad, ni su cantidad, ni se sabía mucho de los beneficios en la salud y en la nutrición. ¿Y en qué se utilizaba la papa en ese entonces en Argentina? En algún guiso, en estofados, en la paella si eras descendiente de españoles, o en los pucheros, el alimento argentino por excelencia de esa época. Eva Perón, que ya estaba siendo consumida por el cáncer de a poco, no iba a dejar de trabajar mientras pudiera usar, aunque sea, la voz, y comenzó a cranear a finales del 51 y visto la luz en los primeros meses del 52 la posibilidad de crear un libro de recetas justicialistas que incluían a la papa como la principal vedette alimenticia. Evita emprendía así el proyecto de mejorar las condiciones de vida de los menos desfavorecidos, tratando de integrar eficazmente la buena nutrición popular, el ahorro y el placer en la mesa, justo en meses donde Argentina había comenzado el desabastecimiento furioso de productos de primera necesidad alimenticia y restricciones en el consumo de la carne. Eva, sin descanso a luz y sombra, confeccionó junto a varios chefs conocidos un libro folleto firmado por su autoría, donde se distribuyeron millones de ejemplares en los hogares argentinos, con un amplio recetario que incluía desde adaptaciones de clásicos de la más refinada cocina francesa, como el caso de las papas a la crema, como también una variante tradicional del plato lyonés, pero desconocido en el país, como lo eran las papas al gratin, otra desconocida como lo eran las dauphinoise, o más conocida como papas a la normanda, que era un símil de la receta típica de la antigua provincia francesa, y otras influencias de la gastronomía francesa más, pero el libro también tenía un recetario confeccionado y un apartado
apartado nacional y popular para los descamisados, como las papas a la valcarceña preparadas al horno con manteca y algo de caldo de vaca, donde serían finamente salzonadas con perejil picado, sal y pimienta. Y también estaban las papas a la salteña. Ellas eran cocidas en un delicado sofrito de cebollas y tomates. Además, estaba el guisado patagónico, de papas y carne de cordero patagónico, y las papas rellenas inspiradas en la gastronomía peruana, que consiste en papas hervidas a las que se le realiza un hueco rellenándolo con picadillo muy condimentado de carne de vaca o ternera. Las papas a la panadera también estaban, que se hacen al horno cebolladas y envueltas en papel de cocina, y etcétera, etcétera. Pero la vedette del recetario justicialista y descamisado, como decía el libro, y acá me pongo de pie porque es uno de mis platos favoritos del mundo mundial, era el pastel de papas, el plato favorito de Perón, después de las milanesas. La fórmula del pastel de papas estaba basada en el Courage pie de origen británico, aunque con más influencias culinarias españolas como la cebolla, el pimiento morrón, las aceitunas, las pasas de uva, acá no la comparto para nada, huevos duros y varios tipos de carne, más que nada la carne picada vacuna. A partir de esos años, la papa pasaría a formar parte de los alimentos clásicos en una mesa argentina, más allá de los guisos, estofados y pucheros anteriores. Las papas, con todas sus cualidades y elaboraciones, pasaron a formar parte del plato nacional. En el ideario por siempre estará al lado de Juanita, su ayudante, como el Quijote y Sancho Panza. Es ineludible pensar, o el Zorro y Bernardo, que nunca dijo nada, en doña Petrona C. Gandulfo y Juanita, su compañera en las cámaras. Algún día harán la película sobre esa época y esta cocinera. Se había casado con Oscar Gandulfo en 1923, es decir, veinteañera. Habían adoptado un hijo, Marcelo Francisco Gandulfo, quien luego fue, si se quiere, su gerente y su administrador, pero enviudó antes de que comenzara la historia del peronismo en 1943 y después se casó con otro señor que se llamaba Tilio Masuf, pero mantuvo el apellido con que había empezado a cocinar en público, el apellido del señor Gandulfo. Se alejó de las cámaras con el paso del tiempo, cuando era una octogenaria avanzada en 1982, pero siguió dando clases de cocina. Tenía un taller en el barrio norte de la capital federal. En ese taller, cuando terminaba las clases de cocina, era público que ella se tomaba un whisky on the rocks, se fumaba un cigarro puro y después comía comida muy picante. Eran sus gustos personales. Pasó sus últimos momentos de vida junto a su asistente, a Juanita, que la acompañó entonces hasta el final. Murió de un ataque del corazón en febrero de 1992 en la casona que tenía en Olivo. Un personaje grande, una historia enorme y también algo para pensar en para qué está el Estado, no solo para dar trabajo y curar, sino para enseñar también a alimentarse, o al menos así era en aquel Estado súper presente en la vida de los argentinos. El Cuarteto Leo, inmortalizando, si es que había que inmortalizarla en una canción, y no es inmortal en la memoria de la sociedad argentina, a doña Petrona C. Carrizo de Gandulfo.